Mi hermano me dijo, tu éxito es un accidente, pero cuando llegué de visita en mi nuevo auto y me pidieron dinero para la renta atrasada, respondí, los accidentes no mantienen familias. Mi hermano siempre tuvo esta costumbre de minimizar todo lo que logro. Desde que éramos adolescentes me decía que yo tenía suerte de pendejo, que todo lo bueno que me pasaba era porque la vida a veces se equivoca y le da premios a quien no los merece. Yo crecí escuchando esa mierda como si fuera parte del ambiente de la casa, igual que el olor a cigarro de mi mamá o el sonido de la tele prendida todo el día. Con los años entendí que no era humor negro ni cariño mal expresado, era simple envidia disfrazada de burla, pero tardé demasiado en verlo. Salí de esa casa a los 18, harto de que me trataran como si yo fuera el responsable de todos los problemas que ellos mismos provocaban. Trabajé en lo que pude, estudié a medias, cambié de empleo más veces de las que recuerdo, dormí en sofás ajenos y aguanté jefes que parecían tener doctorado en arruinarle la vida a la gente. Pero avancé. Lentamente, pero avancé. Hace poco pude comprarme un auto. No es un carro lujoso ni nada para presumir, pero para mí significa que salí del hoyo en el que crecí. Y como completo imbécil, decidí pasar a ver a mi familia después de casi 3 años sin verlos. No sé qué estaba imaginando. Tal vez pensé que llegar con algo propio haría que me vieran distinto, que por una vez habría un qué bueno verte sin expectativa detrás. Pero apenas estacioné el carro afuera de la casa, mi hermano salió mirándolo con una expresión que no supe si era burla o resentimiento. Me dijo que qué milagro verme, que si el carro era mío o si lo estaba probando para algún patrón, y soltó esa risa pendeja que siempre usa para tratar de quitarle valor a todo lo que hago. Yo respiré profundo porque no quería empezar mal, pero sabía que esto iba a ser una visita corta. Adentro estaba mi mamá, que ni se levantó del sillón. No hubo abrazo ni pregunta sincera, solo un comentario al aire sobre lo mucho que había tardado en volver. Y casi inmediatamente después, sin respirar siquiera, empezó a contarme que estaban pasando por un momento difícil, que la renta se había acumulado y que la compañía de luz ya había mandado aviso. Mi hermano remató diciendo que no era tanto pedo si yo ayudaba, que para mí debía ser como dar propina. Yo apenas había cruzado la puerta y ya me estaban tratando otra vez como su cajero automático. Intenté mantener la calma, pero el ambiente era el mismo de siempre, tensión disfrazada de normalidad, como si estuviera obligado a arreglarles la vida solo porque ellos nunca quisieron hacerse responsables de nada. Lo que más me jodió fue que mi mamá ni siquiera intentó suavizarlo. No hubo un "¿cómo has estado?", no hubo interés real. Solo necesitaban dinero. Me quedé parado en medio de la sala, viendo los muebles viejos que llevan exactamente igual desde que era adolescente, escuchando a mi hermano quejarse de que yo ya ni familia soy porque me creo mucho. Él decía eso mientras me acusaba de haberlos abandonado, cuando en realidad me fui porque ellos nunca hicieron nada por mí salvo cargarme con sus frustraciones. Me hablaban como si yo les debiera algo, como si haber nacido ahí significara que tenía que seguir pagando la factura emocional eterna de un hogar que jamás fue un hogar. Cuando les dije que no pensaba darles un solo dólar, mi mamá puso la misma cara que ponía cuando era niño y no podía comprarle algo, esa mezcla de lástima y enojo pasivo que siempre usó para manipularme. Mi hermano, en cambio, se encendió de inmediato. Dijo que qué clase de cabrón egoísta me había vuelto, que si no fuera por pura chiripa yo seguiría viviendo en un cuartito barato como siempre, que el carro no me hacía mejor que nadie. Y mientras hablaba, yo lo escuchaba y sentía como cada palabra era exactamente la razón por la que jamás debería haber ido. Él seguía hablando de mi suerte, de que todo lo que tengo es un accidente. Esa palabra, accidente, siempre me la tiró como si mi existencia misma fuera una broma que el universo se equivocó en dejar viva. Ya cansado y sintiendo el mismo nudo en el estómago que tuve toda mi infancia, le dije que no pensaba pagarles nada, que no era mi culpa que vivieran al borde del desastre cada mes y que no me pidieran cuentas por decisiones que ellos mismos tomaron. Mi hermano respondió que yo era un accidente con patas que se había mareado con un poco de dinero. Y ahí fue cuando por fin exploté. Le dije que si yo era un accidente, entonces era un accidente muy cabrón para ellos, porque soy el único que ha salido adelante sin pedirles nada. Y rematé diciendo que los accidentes no mantienen familias, y que ya no iba a cargar con la de ellos. Actualización 1. Habían pasado varios días desde aquella visita que terminé cortando de manera abrupta. No pensé demasiado en lo que había ocurrido porque, para ser sincero, estaba tan acostumbrado a ese tipo de trato que una parte de mí intentó seguir adelante como si no hubiera pasado nada.
Pero después de tantos años fuera de esa casa, ya no soy el mismo que aguantaba todo. Ahora cada ataque, cada burla y cada gesto de desprecio me pesa distinto, como si el cuerpo ya no estuviera dispuesto a soportar lo que antes era rutina. Durante los primeros días después del incidente, me limité a ignorar el teléfono, trabajar, llegar a casa, cocinar algo rápido y dormir. Pero a medida que el silencio se alargaba, me di cuenta de que ese silencio no significaba paz, sino la calma previa a una tormenta que ya conocía demasiado bien. Una noche, casi una semana después de haberlos visto, recibí la primera llamada de mi mamá. No contesté. Luego vinieron 2 mensajes. Después 6. Luego una llamada más, pero esta vez no duró ni 2 timbres, colgó en cuanto entró a buzón. Me imaginé lo que venía y, contra todo instinto, decidí llamarla a la mañana siguiente antes de irme al trabajo. En cuanto contestó escuché ese llanto medio exagerado suyo, ese que siempre usaba cuando buscaba que yo sintiera culpa aunque no hubiera hecho nada malo. Me dijo que estaba muy triste por cómo me había comportado, que no entendía en qué momento me había convertido en alguien tan frío, que ella solo me necesitaba porque la vida no ha sido fácil. Yo no dije nada durante un buen rato porque sé que si interrumpo en medio de esos discursos el drama se eleva a niveles ridículos, así que esperé a que terminara de hablar. Cuando por fin se detuvo, le pregunté directamente por qué me llamaba, si era para hablar o para seguir diciéndome que soy una decepción. Ella hizo un ruido como si le doliera el pecho y me dijo que cómo podía hablarle así, que yo ya no tenía respeto, que me notaba endurecido, casi como si fuera yo el agresor. Después de unos minutos de ese intercambio raro donde ella intentaba culparme de todo sin decirlo abiertamente, llegamos al verdadero motivo de la llamada. Me dijo que Eric estaba muy mal, que estaba estresado porque no sabe cómo resolver la renta atrasada, que la luz está a punto de irse y que ella no sabe cómo pagar la comida de la semana. Me pidió que pensara en ellos, que no fuera indiferente, que la sangre es la sangre y la familia es lo único que uno tiene. Yo ya he escuchado ese discurso cientos de veces y me hartó escuchar que siempre usan la palabra familia solo cuando necesitan dinero. Le dije que yo no era responsable de los malos manejos de nadie y que nadie en esa casa hizo nada por mí cuando yo era el que necesitaba ayuda. Fue como hablarle a una pared. Me dijo que yo era un egoísta, que tenía un corazón de piedra y que un día me iba a arrepentir de haberles dado la espalda. Colgué sin decir adiós, no por ser grosero, sino porque me estaba empezando a temblar la mano de la frustración. Apenas llegué al trabajo puse el teléfono en modo silencioso, algo que casi nunca hago, pero necesitaba desconectar un momento. Luego, al mediodía, mi tía me llamó. Ella es la única persona de esa familia que realmente se comporta como adulta. Le contesté porque sé que no llama para manipular, y lo que me dijo terminó de confirmar lo que ya sospechaba. Según me contó, la supuesta renta atrasada no tenía nada que ver con la economía general de la casa, sino con que Eric había estado apostando por internet desde hacía semanas. Al parecer había perdido cantidades absurdas para sus ingresos, al grado de que cuando llegó el momento de pagar la renta ya se había fundido todo su dinero. Mi mamá lo sabía. Lo había encubierto y había decidido culparme a mí cuando no quise ayudarlos. Me quedé sentado en mi coche, procesando esa información, y sentí que toda la rabia del mundo me subía hasta los hombros. No era solo que me mintieran, sino que mi mamá estuviera dispuesta a venderme como el villano para proteger al hijo que lleva años comportándose como un irresponsable. Le agradecí a mi tía, le dije que no se metiera porque ella no tiene la culpa de nada, y prometí llamarla en la semana. Pero esa llamada confirmó que yo tenía razón en alejarme y que volver a esa casa solo sirvió para que recordara por qué me fui. Más tarde, ya en la noche, recibí un mensaje largo de mi mamá donde me decía que ella no podía controlar las decisiones de sus hijos, que a veces la gente comete errores. Que yo también cometí errores de joven y ella nunca me abandonó. Según ella, yo debía apoyar a Eric mientras salía de esta mala racha. Lo interesante era que en ningún momento reconocía que Eric había gastado el dinero en apuestas, ni que ella lo había encubierto. Todo estaba redactado como si yo estuviera tomando una decisión injusta y exagerada. Era una maraña de manipulación emocional y reproches pasivo-agresivos. Yo sabía que si respondía iba a caer en una discusión interminable, así que la bloqueé por un par de días para poder pensar. Justo cuando pensé que la situación ya estaba lo suficientemente sucia, apareció un mensaje de Eric. No un saludo, no un intento de hablar como adulto, sino una sarta de insultos diciendo que yo era un traidor, que me creía mucho solo porque ahora tenía un carro,
que si no ayudaba no volviera a pararme por la casa. Dijo también que yo había olvidado de dónde vengo. Y esa frase siempre me ha parecido absurda. Yo no olvidé de dónde vengo. Lo recuerdo perfectamente. Recuerdo cada insulto, cada burla, cada vez que minimizaron mis esfuerzos, cada día en que me hicieron sentir responsable de cosas que no eran culpa mía. Yo recuerdo perfectamente de dónde vengo. Por eso no quiero volver allí. Me tomó algunos días calmarme, pero también me tomó esos días darme cuenta de que necesito tomar distancia definitiva por mi salud mental. Cada interacción con ellos se siente como regresar a un pantano emocional del que llevo años intentando salir. Y aunque es duro aceptar que la familia no siempre es lo que uno quisiera, también es necesario mirar de frente la realidad. A veces la sangre no significa lealtad, y a veces la familia es simplemente la gente que te tocó, no la que te quiere bien. Actualización 2. Había pasado algo más de una semana desde aquel intercambio desagradable con mi mamá y el mensaje lleno de insultos que me había mandado mi hermano. Durante esos días traté de mantenerme enfocado en mi rutina, en mi trabajo y en todo lo que me mantiene alejado de ese ambiente familiar tan cargado de resentimiento y expectativas imposibles. Sin embargo, por más que intentaba no pensar en ellos, había una parte de mí que seguía inquieta, no por culpa, sino por esa sensación de que algo más se venía. Cuando uno crece en un ambiente conflictivo aprende a anticipar los problemas incluso antes de que aparezcan, como si el cuerpo leyera señales invisibles que anuncian que algo va a estallar tarde o temprano. Yo sabía, aunque no quería admitirlo, que mi hermano no iba a dejar las cosas así de fácil. Una tarde, después de haber tenido un turno particularmente pesado en el trabajo, decidí quedarme unos minutos en la oficina revisando correos y adelantando pendientes para evitar el tráfico. No era raro que me quedara más tiempo, de alguna manera me daba paz no tener que regresar a casa apresurado. Cuando por fin me levanté de la silla y salí al estacionamiento, lo último que esperaba era encontrarme con una escena tan absurda como inquietante. A lo lejos, desde la puerta de salida, alcancé a ver a alguien inclinado sobre mi carro. En un primer instante pensé que quizá era uno de los guardias revisando algo o algún despistado apoyado mientras hablaba por teléfono. Pero al acercarme un poco más reconocí inmediatamente la postura, las manos moviéndose con torpeza, el cabello enredado. Era mi hermano. Me quedé congelado unos segundos tratando de procesar lo que veía. No era un simple acto de estar parado junto a mi carro, sino que estaba tratando de abrirlo con insistencia, como quien intenta forzar una cerradura o activar el sistema de encendido sin llave. La imagen completa terminó de caer cuando escuché el sonido seco de la puerta trabada y vi cómo empujaba el vidrio como si eso fuera a lograr algo. En ese instante sentí una mezcla de incredulidad, rabia y ese cansancio emocional que aparece cuando te das cuenta de que la gente que más debería preocuparse por ti es la misma que no duda en jalarte hacia el pozo si puede sacar algún beneficio. Me acerqué un poco más, intentando mantener la calma aunque por dentro estaba ardiendo. Le pregunté qué diablos estaba haciendo, pero él ni siquiera se sobresaltó al escuchar mi voz. Ni giró de inmediato. Era como si su mente estuviera tan metida en lo que estaba intentando que no le importara ser descubierto. Cuando por fin se volteó, me miró con esa combinación de desprecio y victimismo que tanto domina, y dijo como si fuera lo más normal del mundo que solo estaba viendo si lo podía mover tantito. Yo no entendía a qué se refería y le pedí que se alejara, pero entonces soltó una frase que me dejó helado porque mostraba exactamente cómo pensaba. Dijo que yo no necesitaba tanto ese carro, que él sí tenía problemas reales y que yo debería dejar de hacerme el importante con cosas que ni te van tanto. No llegué a responder nada porque, para colmo, uno de los guardias del edificio ya se había percatado de la situación, quizá por las cámaras o porque alguien vio a un desconocido forcejeando con un vehículo. El guardia se acercó y me preguntó si lo conocía. Yo dije que sí, pero también aclaré que no tenía permiso de tocar mi carro. Eso fue suficiente para que las cosas empezaran a escalar. Otro guardia llegó, esta vez llamando por radio, y en cuestión de minutos la escena había pasado de incomodidad y enojo a una situación completamente fuera de control. Mi hermano empezó a gritar que el carro era suyo, que yo se lo había prometido, que yo lo estaba humillando enfrente de policías privados. Los guardias le pidieron que se calmara, pero él subió el tono y comenzó a insultarlos. La situación ya no dependía de mí en lo absoluto. La policía llegó poco después. Yo intenté explicar de la manera más tranquila posible lo que estaba ocurriendo, pero mi hermano seguía empujando la narrativa absurda de que el carro era suyo y que yo lo estaba traicionando. La policía revisó las cámaras del edificio,
que mostraban claramente cómo él llevaba varios minutos tratando de abrir el carro por su cuenta. No había espacio para justificar nada. No importaba cuánto gritara, la evidencia estaba ahí. Cuando los agentes le pidieron que se calmara y se identificara, él reaccionó de la peor manera, lanzó insultos, manoteó y empezó a ponerse agresivo. En ese momento lo esposaron y se lo llevaron. Me quedé parado frente al estacionamiento con una mezcla rara de emociones. No era satisfacción, tampoco tristeza. Era esa sensación amarga que aparece cuando te das cuenta de que una persona ha cruzado una línea que ya no puedes ignorar. Volví a casa con un nudo en la garganta, no porque tuviera dudas sobre si hice lo correcto, sino porque, aun sabiendo quién es él y cómo funciona esa familia, ver a tu propio hermano siendo llevado en una patrulla por intentar robarte es algo que no se digiere fácil. Horas después recibí la inevitable llamada de mi mamá. No era una llamada para preguntar qué había pasado o para entender la situación, sino una avalancha de reproches y acusaciones donde me pintaba como si yo hubiera planeado todo con tal de arruinarle la vida a su hijo favorito. Dijo que cómo podía haber permitido que la policía se lo llevara, que yo tenía que haber hecho algo para detenerlos, que era un monstruo por no proteger a mi familia. Yo intenté explicarle que él había intentado robarme el carro, pero ella insistía en que él no haría algo así, que seguramente yo estaba exagerando, que quizá él solo quería hablar conmigo y yo malinterpreté todo. Era absurdo escucharla negar la realidad aun cuando había evidencia de sobra. Me di cuenta de que para ella nunca importarán los hechos, solo importa sostener la imagen de que Eric es una víctima del mundo y, por extensión, de mí. En ese momento entendí algo que nunca había querido aceptar, no importa cuánto me esfuerce por explicar, justificar o poner límites, ellos siempre van a girar la historia para que yo aparezca como el malo. No porque lo sea, sino porque es más fácil culparme que enfrentar que han permitido que mi hermano se convierta en una persona que no respeta nada ni a nadie. Cerré la llamada sin despedirme, porque ya no tenía energía para seguir escuchando. Esa noche dormí poco y mal, pero también fue la primera vez que, en medio de la ansiedad, apareció una claridad inevitable. Si esto no era suficiente para que yo cortara contacto con ellos, nada nunca lo sería. Mientras trataba de conciliar el sueño pensé que tal vez, sin buscarlo, había llegado al punto final de mi relación con esa familia. Y aunque me dolía reconocerlo, también sabía que no podía seguir sosteniendo vínculos que, en lugar de acompañar, solo destruyen. A veces uno no toma distancia porque quiere, sino porque la otra parte te empuja hasta el borde. Y mi hermano, con su intento desesperado y absurdo de apropiarse de algo que no le pertenece, terminó empujándome más lejos de lo que cualquier palabra hubiera logrado. Actualización final. Había pasado un poco más de un mes desde aquel día en el estacionamiento cuando se llevaron a mi hermano esposado frente a mi carro. Desde entonces, mi vida había avanzado de manera lenta pero estable, mientras que la situación con mi familia parecía haberse detenido en un punto donde lo único que podía crecer era el resentimiento de ellos hacia mí. Durante ese tiempo me distancié casi por completo, algo que al principio se sentía extraño, como si estuviera rompiendo una costumbre muy arraigada más que un vínculo real. Sin embargo, conforme pasaban los días, empecé a notar que mi mente estaba más tranquila, que mis noches ya no estaban plagadas de discusiones imaginarias ni de la sensación de estar obligado a resolver problemas ajenos. Era raro sentir calma después de tantos años viviendo con el peso de mis familiares en la espalda, pero también era una prueba clara de que el alejamiento era necesario. A mediados de ese mes recibí una carta oficial que me hizo recordar que, aunque yo quisiera desconectarme de ellos, todavía había asuntos pendientes que no podía ignorar. Era una citación para presentarme en un juzgado como testigo del incidente del carro. A primera vista no me sorprendió, pero al leer la carta completa entendí que el proceso contra mi hermano era más serio de lo que había imaginado. Aparentemente, el reporte policial incluía su resistencia al arresto, los insultos a los agentes y otros detalles que no había visto porque yo estaba lejos en el momento en que él perdió por completo el control. No me alegró enterarme de eso. Me dio, más que nada, una sensación de inevitabilidad. Como si todos esos años en que él se salió con la suya finalmente hubieran llegado a un punto donde sus propias acciones ya no podían ser escondidas detrás de la palabra familia. Esa misma semana, mi tía volvió a llamarme. Me dijo que mi mamá se había ido a vivir temporalmente con otra hermana porque ya no soportaba la tensión en la casa, aunque la tensión no era más que el reflejo de la vida que siempre habían llevado. Solo que ahora sin la posibilidad de culparme de todo. Mi hermano, según ella,
Estaba más irritable que nunca, sin dinero, sin trabajo y sin nadie que estuviera dispuesto a aguantarle su actitud. Escuché todo en silencio, no por indiferencia, sino porque sabía que cualquier reacción mía podía ser malinterpretada como una intención de volver a involucrarme. Mi tía intentó suavizar la conversación, diciendo que la familia a veces pasa por momentos duros y que lo importante es mantenerse unidos, pero yo ya no tenía fuerza para fingir que esa idea aplicaba en mi caso. Le agradecí su preocupación, porque sé que ella sí tiene buenas intenciones, y le pedí que ya no me contara más detalles, al menos no hasta que el asunto legal estuviera resuelto. Un par de noches después, mientras me preparaba para dormir, recibí un mensaje que al inicio pensé que era otro intento de mi mamá de hacerme sentir culpable. Pero cuando vi el nombre en la pantalla entendí que la situación era incluso más absurda de lo que esperaba. Era un mensaje de mi hermano. No sonaba como él suele escribir, lleno de groserías e indirectas. Era un texto corto, aunque cargado de una especie de desesperación torpe. Decía que necesitaba hablar conmigo, que había entendido que se había portado mal, que sabía que me había metido en problemas, pero que lo que realmente le preocupaba era el juicio que tenía encima. Al final decía que si yo lo ayudaba a pagar un abogado, él iba a cambiar y a mejorar su vida. Aunque el mensaje no era largo, su intención era tan evidente que me quedé varios minutos mirando la pantalla sin saber si reírme o molestarme. No respondí de inmediato porque necesitaba digerir lo que estaba leyendo. Después de tantos insultos, amenazas, menosprecios y años enteros tratándome como un instrumento para sacar dinero, ahora esperaba que yo fuera quien le salvara la vida. No había una disculpa real, no había un reconocimiento del daño que había causado, ni una intención sincera de reconstruir nuestra relación. Era simplemente una propuesta disfrazada de reconciliación cuyo objetivo real era usarme una vez más para sacarlo del hueco en el que él mismo se había metido. Cuando por fin le contesté, fui lo más claro posible. Le dije que esperaba que saliera adelante, pero que no iba a ayudarlo económicamente ni legalmente, que mis límites no eran negociables y que él mismo debía enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Su respuesta fue un simple ok, sin reclamos, sin insultos. Esa ausencia de violencia verbal me hizo pensar que tal vez estaba más asustado de lo que quería admitir. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que mis palabras habían cerrado una puerta definitivamente. Días después hablé con un abogado asignado por el juzgado, quien me explicó el proceso que seguiría y lo que se esperaba de mí como testigo. No era algo complicado, solo debía presentarme y confirmar lo que había sucedido, sin adornos ni opiniones. Mientras escuchaba, me di cuenta de que ya no sentía nervios ni culpa por participar en ese proceso. Si alguna vez tuve dudas, ya no estaban presentes. Todo se había vuelto claro. Yo no era responsable de proteger a alguien que no solo había cruzado una línea conmigo, sino que lo hacía de manera constante con todos. Era la primera vez que veía a mi familia desde fuera, como si por fin me hubiera quitado los lentes distorsionados que ellos mismos me pusieron desde niño. Conforme se acercaba la fecha de la audiencia, yo seguía con mi vida, intentando recuperar rutinas que había descuidado por el estrés familiar. Salía a correr por las tardes, cocinaba con más tiempo y volví a ver amigos que había dejado de frecuentar. En muchas conversaciones me di cuenta de que, incluso cuando intentaba no hablar del tema, terminaba saliendo. No desde la rabia, sino desde un cansancio antiguo que recién estaba aprendiendo a soltar. Mis amigos me dijeron que estaban orgullosos de que finalmente pusiera límites, aunque para mí no era un logro, sino un acto de supervivencia emocional. Una noche, después de una cena con un par de colegas del trabajo, llegué a mi casa y me senté un rato en silencio. No hice nada más, solo me quedé ahí pensando. Y entendí algo que me tomó muchos años comprender: la llamada venganza que yo pensaba que era una posibilidad no fue algo que yo ejecuté. No hubo un plan, no hubo intención de castigarlos, no hubo deseo de verlos caer. La verdadera venganza, si puede llamarse así, fue simplemente dejar de sostener todo lo que ellos se negaban a cargar. Fue mi ausencia, no mi acción, lo que hizo que todo lo que venían evitando finalmente les explotara en la cara. A veces la gente confunde alejarse con abandono, pero yo creo que en este caso alejarme fue lo único racional. Mi familia no cambió por mis límites, ni por mis palabras, ni por mis intentos de explicarme. Cambió porque por primera vez tuvieron que enfrentarse a su realidad sin mí como muro contenedor. Y aunque nunca me alegrará que mi hermano tenga problemas legales, tampoco puedo ignorar que él mismo los buscó. No puedo resolverle la vida a alguien que no ha querido resolver ni una sola parte por sí mismo.
Hoy, mirando hacia atrás, siento una calma extraña. No es felicidad, tampoco tristeza. Es más bien una sensación de haber cerrado un ciclo que llevaba abierto desde mi infancia. Un ciclo marcado por manipulación, cargas injustas, insultos constantes y expectativas que nunca debieron recaer sobre mí. Y aunque duele aceptar que la gente que debería haber sido mi apoyo terminó siendo todo lo contrario, también es un alivio enorme haber salido de esa dinámica antes de que me destruyera por completo. La distancia no me devolvió lo que me quitaron, pero sí me permitió recuperar algo que había perdido sin darme cuenta, la capacidad de vivir sin miedo a decepcionar a quienes jamás se esforzaron por quererme bien.